Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Perdón por poquito de la tardanza, pero de repente hay problemas técnicos. Se me hace que nos regresó, ¿verdad? Porque te estoy viendo aquí. No, sí estamos en vivo. Sí, estamos ya en vivo. Ah, bueno, Sí. porque tenemos unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí transmitiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este tema tan interesante que es la deglución en personas con demencia y cómo poder llevar a cabo ese manejo. Em, Sabemos que es un tema fuerte, pero tenemos que saberlo para poder manejarlo cuando haya mucha necesidad de trabajar esta área con nuestro familiar que está requiriendo que le apoyemos con el proceso de la deglución. Para esto nos acompaña la licenciada en terapia física, Mariana Luna Cepeda. Ella realmente me llamó mucho la atención su currículum, muy interesante, mucha experiencia. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos y apoyarnos. Tiene la licenciada Luna, maestría en administración, está certificada por Vital STEAM de América Latina. eh, Actualmente está en un diplomado por la Sociedad Latinoamericana de Deglución y tiene años trabajando en lo que es la deglución y la disfagia. Entonces, creemos que es muy, muy interesante todo este proceso. Entonces, bueno, adelante, eh, bienvenida, licenciada, y este, le comunicamos a las personas que nos acompañan que las preguntas se harán al final de la plática y serán contestadas por usted. Muchísimas gracias. Adelante. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y pues bueno, tal vez ahorita no estén conectadas muchas gentes, pero yo espero que llegue a mucha gente y que conozca parte de lo que es la deglución, y no solamente la deglución, ¿no? Sino las alteraciones que traen muchas patologías, muchas enfermedades, en base a la problemática que que se manifiesta en la deglución, que viene siendo la disfagia, ¿no? Muy pocos conocen lo que es la disfagia y que actualmente tiene un tratamiento o que tiene un proceso rehabilitador para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que pueda llevar a cabo pues sus actividades tanto nutricionales como sociales de la mejor manera posible, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Sí. Pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Ya están viendo por ahí? Mm, a ver, ya. Sí, ahí está, ¿verdad? Ok, vamos. Muy bien. Pues bueno, por ahí veo que es la asociación o la fundación de familiares de Alzheimer. Sí. Y me gustaría empezar pues, con la definición de lo que es la salud y la enfermedad, porque bien sabemos que desde que inició el proceso de la humanidad, pues tenemos esto que nos aqueja, que es la enfermedad, pero también desconocemos o partimos desde lo que es la salud, ¿no? Y vemos que la salud la definen desde 1745 como el estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y si lo vemos de esta forma, pues la verdad es que es un concepto muy ambiguo, porque si lo retomamos desde el punto de vista como viene la definición, pues todos careceríamos de un estado de salud, ¿verdad? Porque a lo mejor el día de hoy nos duele la espalda, o el día de hoy traemos preocupaciones,
o no puedo tener una buena relación social, entonces ya estamos alterando o afectando a esta parte del concepto según la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es la salud, ¿sí? Y me voy a un punto contrapuesto que es la enfermedad, que la define de igual forma la Organización Mundial de la Salud como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas o manifestadas por síntomas, que aquí es importante hablar de la sintomatología, porque la sintomatología en ocasiones no va a ser la enfermedad como tal, sino va a ser una consecuencia de la enfermedad que estamos presentando, y los signos característicos cuya evolución es más o menos predecible. Y me voy ahora sí a lo que nos aqueja, que es como tal al Alzheimer, que básicamente aquí sería pues la enfermedad, ¿no? La enfermedad que conocemos, y yo creo que ustedes conocen en mayor parte qué es la definición de Alzheimer y qué es lo que aqueja a cada uno de sus familiares. Y definida, esta enfermedad va a ser un trastorno que va a ocasionar la muerte de las células del cerebro, es decir, toda esa red neuronal que podemos ver en el sistema nervioso central va a ir muriendo poco a poco, ¿no? Y ustedes pueden ver esta muerte neuronal con mayor predominio, lo que nos va a dar una sintomatología en la cual pues va a tener diferentes etapas en las cuales cada uno vamos a ver pues que nuestro paciente o que el paciente va a tener afectaciones completamente diferentes, ¿no? Dentro de una etapa leve, pues vamos a ver que va a haber esta lentitud en el habla y en la comprensión, ¿no? Que yo creo que es la primera manifestación que ustedes pueden notar con su paciente, que a lo mejor por ahí las palabras se le barren, o a lo mejor quisiera decir una palabra y no logra comprenderla, o a lo mejor no logra recordar esa palabra, ¿no? Cambios leves de la pérdida de la memoria y el estado de ánimo. Si nosotros mismos en ocasiones tenemos esta pérdida de la memoria, a lo mejor que no sabemos a dónde dejamos el celular o las llaves, ellos con mayor predominio por esta muerte celular que se está generando, ¿verdad? También hay dificultad para aprender cosas nuevas, perder la línea del pensamiento a mitad de la frase, y también pues todos estamos implicados con esta parte de la sintomatología del Alzheimer. Sin embargo, en ellos es predominante que se tenga esta acción, ¿no? Tenemos una etapa moderada en el cual pues se van a manifestar recuerdos del pasado distante, no del presente, sino del distante. Entonces vemos que nos platican de a lo mejor lo que pasaron en su niñez, en su juventud o cuando se casaron, y no recuerdan los hechos actuales. La dificultad en la temporalidad, es decir, no saben o no suelen reconocer en qué día están, en qué año están, a dónde se encuentran o con quién se encuentran por esta misma muerte celular o esta misma muerte neuronal. Ya vamos a ver de igual forma pérdida del vocabulario. Ya no solamente va a ser como esa parte de no hilar lo que estaban platicando, sino va a ser esta pérdida del vocabulario. Y ya en una etapa grave, lo que vemos en esta charla, que va a ser la pérdida de la capacidad de masticar y tragar alimentos, ¿no? Y la vulnerabilidad a neumonías. Y esto es un punto muy importante, porque de aquí parte el tener un proceso o una sintomatología de disfagia, ¿no? Un poquito más adelante les voy a explicar lo que es la deglución y la disfagia. Sin embargo, otro de la sintomatología que presenta el paciente pues va a ser la pérdida de control corporal, y ya no va a reconocer a nadie. Y bueno, si nosotros vemos que dentro de esta acción de la muerte neuronal hay la pérdida de todas estas funciones, pues también vamos a tener como consecuencia la pérdida de las funciones en relación a la función muscular y neuromuscular y de sinapsis en relación a lo que va a ser el proceso de alimentación, que esto es bien importante porque se va a mediar en base a lo que van a ser los centros deglutorios, que principalmente los
se contienen o se tienen en lo que va a ser el tronco encefálico, en los pares craneales, que contamos con 6 pares craneales específicamente para el proceso de la deglución, y también en las neuromotoras. Es decir, en toda esa interconexión que va desde el sistema nervioso central hasta que nosotros introducimos un alimento a la boca y podemos digerirlo o tragarlo para poder hacer este proceso de alimentación. Y bueno, partimos pues en primera instancia qué es la deglución, ¿no? Y a lo mejor para nosotros decimos, pues es tragar, ¿verdad? Pero la deglución trae un consenso o una complejidad mayor, porque si nosotros nos pusiéramos a pensar qué es lo que pasa cuando yo introduzco un alimento a la boca, pues a lo mejor decimos, pues lo mastico, lo trago y ya pasa hacia mi estómago, ¿no? Sin embargo, pues tiene un sinfín o una complejidad enorme, debido a que la deglución va a ser esa actividad de transportar tanto alimentos sólidos, líquidos y nuestra propia saliva, porque de ahí también pues es parte del proceso de digestión, ¿no? Parte de la saliva en el proceso digestivo, porque vemos que ya hay sustancias como es la milasa salival que deben empezar el proceso de la digestión a nivel ya de nuestro estómago, de nuestros intestinos, para generar esto, ¿no? Este mecanismo de la deglución se va a lograr gracias a la fuerza, a las compresiones y a las relajaciones desde nuestra boca o desde nuestros labios, pudiéramos decirlos, porque nosotros cuando introducimos un alimento hacemos una prensión de esos labios para que no se salga el alimento. Una, de igual forma, fuerzas, compresiones y relajaciones de lo que va a ser nuestra cavidad oral desde nuestros dientes, nuestras muelas, nuestra lengua, que es uno de los órganos también muy importantes dentro del proceso de la deglución, la faringe, la laringe y el esófago, ¿sí? Entonces vemos que es todo un mecanismo en el cual pues va a tener una acción que se va a llevar de la mano en relación con el proceso respiratorio también, y en conjunto con el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y la contraparte, que es ya esa pérdida o esa acción de dificultar los alimentos, del paso de estos alimentos, ¿no? Que la disfagia la definimos como la dificultad de tragar o de deglutir los alimentos sólidos o líquidos o hasta nuestra propia saliva, ¿no? Un ejemplo a lo mejor pudiera ser que alguno de nuestros familiares va a estar salivando constantemente y no se logra pasar esa saliva, ¿no? Y a lo mejor no es porque no quiera pasársela, sino porque va a tener la dificultad en alguno de esos órganos que nos conlleva el proceso deglutorio y no lo puede realizar, ¿no? O a lo mejor esa interconexión neuronal que está controlada por el tallo encefálico, pues va a tener ahí por ahí alguna lesión y no le permite pues generar este proceso deglutorio en una forma adecuada, ¿no? Sin embargo, no solamente el tragar o el deglutir alimentos sólidos, líquidos o saliva nos da un dato de disfagia, sino también el componente de que no pueda hacer adecuadamente un bolo alimenticio, es decir, que no pueda masticar y que no pueda desfragmentar estos alimentos, también va a conllevar a que tenga un proceso de disfagia. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que les dieran a lo mejor un bistec muy grueso y que no tuviéramos dientes, ¿verdad? Pues nos vamos a tardar horas en poder desfragmentar esto, pero a lo mejor cada uno de sus pacientes pues ya no tiene la fuerza muscular, porque acuérdense que todo viene desde el cerebro hasta la zona donde vamos a llevar esa acción. La movilidad lingual ya no va a ser eficiente, la movilidad o la fuerza de los labios tampoco va a ser eficiente, o esta acción de contracción en lo que va a ser la faringe o el esófago, pues también ahí también vamos a tener pues repercusiones en el momento de estar alimentando a una persona, ¿sí? Y bueno, dentro de la deglución, que va a ser una alimentación normal, vamos a tener 4 fases. Y estas 4 fases son bien importantes,
porque de aquí puede partir a ver qué podemos trabajar nosotros como terapeutas especializados en deglución y poder mejorar la calidad de vida de este paciente, ¿sí? Entonces tenemos la primera fase, que va a ser la fase anticipatoria. Y les pongo esta imagen de todo mexicano comiendo un taco, que hasta a esta hora se antoja un taco los que no hemos comido, en el cual va a ser una fase en la cual cómo se va a acomodar nuestro cuerpo para poder recibir ese alimento. Y si nos damos cuenta en esta imagen es, inclinamos la cabeza, y es algo bien chistoso, ¿no? Porque el mexicano inclina la cabeza para comerse el taco. ¿Y qué hace? Toma el taco con el dedo pulgar y con el índice y lo lleva a la boca, ¿verdad? Abre la boca y lo lleva hacia la cavidad oral. Entonces, en este sentido, la anticipatoria es punto importantísimo porque de aquí va a partir el que el paciente o cualquier persona tenga esta fase. Imagínense que a lo mejor es un alimento que les desagrada. Pues no vamos a tener esa fase anticipatoria en una forma adecuada porque nuestro control postural no va a estar siendo adecuado para recibir ese alimento. Nuestro sistema respiratorio, la parte del olfato, no lo va a recibir con un agrado. La vista también es un factor predisponente. La salivación, pues ahorita a mí hasta se me secreta la saliva con estos tacos y yo creo que a cada uno de nosotros, los mexicanos, que nos encantan los tacos, y también la predisposición muscular que vamos a tener para recibir el alimento. Entonces, imagínense que ustedes a su familiar le dan una papilla en el cual involucran todos los alimentos, a lo mejor el pollo, las verduras, y por ahí le metieron hasta el hígado de bacalao, ¿no? Y tiene a lo mejor una imagen a simple vista que es de desagrado, ¿no? O ejemplo, la comida hospitalaria, ¿no? No es lo mismo una comida hospitalaria o una comida en casa o esa papilla que les decía, ¿no? A simple vista, uno se predispone para poder recibir el alimento o no recibir ese alimento con agrado. Entonces, aquí punto importante, siempre hacer un alimento como si fuera para cada uno de ustedes, porque va a partir a recibir una alimentación en forma adecuada que va a llevar esa retroalimentación desde nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, ¿sí? Posteriormente vamos a tener la fase oral, es decir, ya va a ser introducido este alimento a la boca y ahora sí tiene que ser desfragmentado. Y organismos involucrados, acuérdense que les dije que van a ser desde nuestros dientes, las muelas y la lengua. Una vez que se introduce este alimento a la boca, vamos a estar, pues como, ahora sí que como los rumiantes, ¿no? Haciendo un movimiento ondulatorio de lo que va a ser este proceso masticatorio hasta desfragmentarlo y dejarlo en una unidad muy pequeña para posteriormente realizar un proceso de glutón. Sin embargo, la lengua también tiene un punto muy importante porque va a ser un movimiento ondulatorio para llevarlo desde la parte anterior, media y posterior de la lengua y ahora sí dar esa acción para deglutir ese alimento, ¿no? Y a lo mejor nosotros decimos, pues mastico 2 o 3 veces y me lo trago, ¿verdad? Pues sí, porque nosotros tenemos un proceso de deglución sin ninguna alteración. Sin embargo, los pacientes que tienen demencia o los pacientes que tienen ahí alguna alteración dentro de su proceso de deglución, pues no van a realizar solamente estas 2 o 3 masticaciones, ¿no? Sino tienen que concentrarse para poder triturar este alimento en una forma adecuada y poder ser deglutido. Una vez que es deglutido, pasa a la faringe, en el cual hace contracciones para que pase nuevamente a lo que va a ser ya la parte esofágica. Y aquí es punto importante porque en el proceso disfágico puede haber una correlación importante porque puede ser que de la parte oral pase el alimento y no se haga un buen cierre de lo que va a ser la epiglotis, es decir, ese taponamiento que vamos a tener para que no se pase hacia la vía respiratoria. Entonces, por esa falta de actividad muscular, no puede haber un cierre adecuado del epiglotis y el alimento o la propia saliva pueden pasar hacia lo que va a ser los pulmones. Y aquí partimos del punto o de la sintomatología que nos decía
neumonías recurrentes. Y no solamente va a ser una neumonía por una infección vírica, a lo mejor por hospitalaria, ¿no? Sino va a ser una neumonía aspirativa por un alimento, por lo que me va a conllevar pues a tener un proceso infeccioso con mayor gravedad. Entonces aquí es bien importante y se los hago como recomendación y recalco que si su paciente les dice o su familiar les dice que siente el alimento atorado o que siente que no pasa en forma adecuada, estamos teniendo ya una alteración en el proceso de la deglución. O si ven que tose constantemente, garraspea constantemente, estamos teniendo alteraciones dentro de este proceso deglutorio. Y bueno, dentro de la alimentación o dentro de la deglución, tenemos que cumplir con dos puntos importantes, uno que es la seguridad y el otro que es la eficacia. La seguridad, como les mencionaba, yo creo que todos en nuestra vida queremos comer de una forma segura, ¿no? Es decir, que ningún alimento pase hacia vía respiratoria y que todo el alimento se pase hacia una vía digestiva para llevar un camino en una forma adecuada. Y la eficacia que este alimento o que esta parte que me sirven para poder alimentarme tanto en el desayuno, la comida y la cena o las colaciones, me nutra y me hidrate en una forma adecuada. Porque ¿qué pasa en muchos de los pacientes? Te dicen, a lo mejor le llevas un tazoncito, ¿no? de alimento y a una cuarta parte del alimento te dice, ya me llené, ¿no? Pero a lo mejor no es que se haya llenado, sino es que ya se cansó y que no tiene la adecuada deglución porque siente el alimento atorado, porque todo si te dice, ya me llené, y entonces no voy a tener ni una seguridad ni una eficacia en este proceso de alimentación. Entonces, punto importante, seguridad y eficacia. Seguridad para que no se pase ningún alimento hacia vía respiratoria y eficacia para que nutra a mi paciente en una forma correcta y lo hidrate en una forma adecuada, ¿sí? Y nosotros como especialistas en disfagia, clasificamos la disfagia, acuérdense que es ya la alteración de esta acción de deglución, la clasificamos en 3 grados, que va a ser la disfagia severa, en el cual el alimento por vía oral va a ser imposible, es decir, ya va a ser el uso de alguna sonda de alimentación, ya puede ser por la nariz o por el estómago, en el cual pues ya va a ser una alimentación totalmente diferente. Puede tener una disfagia moderada, que va a ser la alimentación por vía oral y alternativa, es decir, puedo meter alimento por esta sonda, pero también puedo incorporar algunos alimentos por la cavidad oral. Y la leve, que es alimentación oral exclusiva. Cada uno de estos niveles de disfagia van a ser clasificados o van a ser de esta puntuación se va a dar por un especialista en deglución, en el cual tiene que realizar diferentes pruebas para poder llegar a un diagnóstico como tal. Otra de las escalas que también trabajamos, que va a ser la escala funcional de la ingesta oral, en el cual también me indica que puedo alimentar a mi paciente por vía oral o no puedo alimentar a mi paciente por vía oral, ¿no? Entonces recuerden que también dentro de la disfagia se va a tener diferentes grados o diferentes clasificaciones para poder alimentar o no poder alimentar a mi paciente por la vía oral. Y aquí hay algo de importancia porque hay diferentes consistencias que nosotros manejamos. No es lo mismo que a lo mejor yo en un platillo les ponga una carne, les ponga una verdura al vapor y les ponga un puré de papa, ¿no? Cada uno va a tener una consistencia totalmente diferente, en el cual pues va a facilitar o va a dificultar el proceso de alimentación o de masticación para poder ser deglutido por nuestros pacientes, ¿sí? O por nuestros familiares. Y bueno, dentro de igual forma de la clasificación de la disfagia, lo vamos a poder encontrar como una disfagia de tipo orofaringea, que este tipo de disfagia es rehabilitable
y también la disfagia faríngea y la disfagia esofágica. La disfagia esofágica desafortunadamente va a ser un tipo de alteración, la cual ya no se va a poder rehabilitar, sino ya conlleva un proceso quirúrgico. Y bueno, esto aquí sí hay que tener mucha atención porque intervienen mucho ustedes, porque es la parte de alimentación que conlleva ya al familiar, en este caso al familiar con demencia, el cual vamos a tener procedimientos de intervención indirectos y directos, ¿no? Indirectos vemos que es la adaptación al alimento, el trabajo con el cuidador o el trabajo del familiar, y directos que van a ser técnicas periféricas y técnicas centrales. Aquí tenemos la adaptación del alimento, y la adaptación del alimento va a tener 4 puntos principales, que va a ser la dureza y el tamaño de la partícula. Y les pongo los platillos, ¿no? A lo mejor esa carne que mencionábamos con unos frijolitos y unos chícharos, o no, digo, no sé qué sea lo que esté aquí, ¿verdad? Una comida picada y ya aquí unas zanahorias y una coliflor o papa en una presentación totalmente diferente, y vemos de este lado ya un alimento, a lo mejor es pollo, papa, zanahoria y brócoli en una presentación de papilla. Entonces, dependiendo de la dureza del alimento, va a intervenir que el paciente pueda realizar un bolo alimenticio en una forma adecuada o no lo pueda realizar. Esto va a ir dependiendo de las características que tenga o el grado de disfagia que tenga nuestro paciente. Si a lo mejor tenemos una disfagia leve, pues sí va a poder tener la habilidad de triturar este alimento, que va a ser más duro, a diferencia de una persona que pueda tener una disfagia moderada, ¿no? A lo mejor por ahí, pues no va a poder triturar esta carne, pero sí se va a poder comer este alimento que nosotros lo consideramos como un alimento picado húmedo, ¿no? Si se dan cuenta, la textura de este alimento va a ser totalmente diferente a lo que va a ser un pedazo de carne o lo que va a ser un pedazo de papilla, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un familiar que tiene mayor dificultad a la dureza del alimento, es decir, a triturar este alimento, a poder deglutirlo, entonces pues vamos a tener esta consistencia que va a ser de papilla o de puré, para que pueda deglutirlo en una mejor forma, ¿sí? El segundo punto es la adhesividad y la fuerza lingual. Aquí es bien importante porque de acuerdo a la adhesividad que contenga nuestro alimento, va a ser requerida una fuerza lingual para poder deglutirlo o que se quede atorado en algunas de las estructuras, ¿no? A lo mejor se queda pegado en lo que van a ser los carrizos, o a lo mejor en la propia lengua o en el paladar. Y aquí esta adhesividad, les pongo el ejemplo de la crema de cacahuate o la crema de nueces, ¿no? Cuando nosotros comemos una crema de nueces o una crema de cacahuates, nos es más difícil el poder deglutirla, y por ende, pues estamos a lo mejor con la lengua moviendo y moviendo más esa lengua. ¿Por qué? Por la dificultad que tenemos por la adhesividad de ese alimento, ¿no? En cuanto a la cohesividad va a tener un factor primordial, que va a ser la humedad del alimento. Cuando un alimento es húmedo, va a ser más fácil triturarlo, va a ser más fácil desintegrarlo para poder ser deglutido. Y la deformidad, pues básicamente ya cuando está deformado este alimento, va a ser más fácil deglutirlo, es decir, no va a tener ninguna complicación para poder generar ese reflejo deglutorio como tal, ¿sí? Entonces, estos 4 características del alimento van a depender del grado de disfagia que tenga mi paciente. Y bueno, hablando de las variables activadoras en relación a la deglución, vamos a ver que pues nosotros vamos a elegir, ¿no? ¿Cuál sería el alimento ideal para nuestro paciente o nuestro familiar? En este caso, a lo mejor una baja dureza, porque si nosotros vemos en las personas que tienen demencia, pueden ser ya personas mayores, por lo cual va a haber una disminución de la capacidad de la fuerza muscular
tanto al momento de masticar como en la movilidad lingual, en el proceso deglutorio o en el proceso de tragado de este alimento. Entonces, si tengo una dureza baja, pues va a ser más fácil que realice este proceso de masticación. Una baja densidad, porque nuestra lengua va a tener la facultad de poder llevar ese alimento hacia la parte posterior. ¿Qué necesidades de humedad puede tener este alimento? Pues va a depender de cada uno de sus pacientes y la cohesividad que les decía, el grado de humedad, ¿no? Entonces, son características importantes para que nuestro paciente tenga una alimentación en forma adecuada. Y en relación a lo que marca aquí el primer punto, que va a ser el tamaño de la partícula, lo que son los especialistas en deglución nos indican que el tamaño de una partícula debe de ser de los dientes de lo que es el tenedor, tienen que ser de 2 dientes del tenedor para que pueda ser deglutido en una forma adecuada. Y bueno, aquí les dejo, les muestro lo que es la adaptación de los alimentos, porque es una guía que ha sido trabajada desde hace aproximadamente 5 años, en la cual un grupo de expertos se unió para todos tener una homologación en relación a qué consistencias debe llegar un alimento y que pueda ser expresada de la misma forma en cada hogar. Entonces tenemos lo que es la ITSI, que es el consenso internacional de lo que va a ser la disfagia, y va a estandarizar los diferentes puntos en relación a los alimentos. Y vemos que en los alimentos de consistencia dura, pues podemos tener una consistencia normal que lo clasifica como un alimento en 7, suave y tamaño bocado, una clasificación en 6, picada y húmeda en 5, puré 4 y licuada 3. Y si me voy a las bebidas, de igual forma 0 va a ser una bebida fina, como puede ser el agua, una bebida ligeramente espesante, como puede ser un néctar, una poco espesa, a lo mejor ya puede ser un agua de frutas con una cantidad considerable de frutas, moderadamente espesa y extremadamente espesa, ¿no? Aquí esta clasificación se hace con la objetividad de que todas las personas tengan la misma relación, el mismo consenso para poder alimentar a una persona disfágica. Y a lo mejor si ustedes van con el fonoaudiólogo y les dice, necesito que tu paciente o tu familiar sea alimentado con un ITSI 4, ¿sabes? Que va a ser una alimentación tipo puré. Y si te lo llevas a la mejor, no sé, a España o Estados Unidos, y tú llevas esta clasificación de alimentación que va a ser con un 4, todos vamos a saber que va a ser un puré en relación a una alimentación sólida, y en las bebidas tiene que ser una bebida extremadamente espesa. Entonces, esta guía de adaptación al alimento la pueden encontrar en internet, igual nada más ponen ITSI, y les va a explicar cómo pueden realizar estos alimentos para que sean mucho más fáciles el proceso de deglución en cada uno de sus familiares. Y si se dan cuenta, pues ya conlleva todo lo que mencionábamos antes, ¿no? Que era la humedad, la cohesividad, la adhesividad. Entonces va a tener un factor pues mucho más facilitador el alimentar ustedes a su paciente y que no tenga una alimentación insegura y que no tenga una alimentación ineficiente, ¿no? Sino todo lo contrario, que tengamos esa seguridad y esa eficacia al estar alimentando a nuestro familiar. Y bueno, lo que les mencionaba igual, el trabajo con el cuidador, que es más que nada el trabajo con el familiar, ¿verdad? Es tener una alimentación o crear una alimentación respetuosa y segura, ¿no? Muchas veces a lo mejor nos olvidamos de que nuestro familiar con Alzheimer o con demencia también puede participar en el proceso de alimentación o en la selección de un alimento, ¿no? Entonces, esto conlleva también a el control del entorno de la alimentación. Cuando nosotros estamos alimentando a un paciente con problemas de la deglución o con, como les mencionaba, ya un problema de disfagia, pues vamos a ver que tenemos que tener
un lugar a donde no haya distractores, ¿no? Porque estos distractores pueden tener un punto desfavorecedor en el momento de la deglución, ¿no? A lo mejor por ahí una broncoaspiración o este paso de lo que veíamos de alimento hacia la zona respiratoria, pues nos puede generar lo que va a ser una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, entre menos distractores tengamos, va a ser la mejor manera de poder alimentar a nuestro paciente. De igual forma, respetar los tiempos de alimentación, es decir, nosotros verificar que ya no tenga alimento en esa cavidad oral para poder dar la siguiente toma de alimento y posteriormente, pues, poder generar esta acción nuevamente de alimentación como tal, ¿sí? Los procedimientos terapéuticos típicos, pues básicamente nosotros entramos dentro de esta acción. Me voy a adelantar un poquito porque aquí les muestro lo que van a hacer, pues, 5 puntos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo yo cuando empecé a estudiar esta parte de la disfagia, decía, yo como terapeuta, ¿qué le puedo recomendar a un paciente que pueda comer, verdad? Ya ahí me ponía a pensar y decía, todos pensamos en papillas, ¿no? Pero hay muchas guías, muchos libros en los cuales nos dan una guía y nos muestran todo un menú pues maravilloso en el cual pues podemos generar una alimentación en una forma adecuada y una alimentación que sea tanto agradable a la vista como a la degustación de lo que va a ser los alimentos de nuestros familiares o de nuestros pacientes, pues para que ellos también se sientan contentos y tengan una adecuada alimentación, ¿no? Les decía que, o como todos decimos, ¿no? De la vista nace el amor, ¿verdad? Y a lo mejor no queremos ir a un restaurante y ver un platillo que no se nos antoje, ¿verdad? Porque lo vamos a comer con desagrado. Entonces, pues tenemos guías que nos ayudan, ¿no? Les pongo aquí cucharas porque muchas veces nosotros hacemos modificaciones en el contenido que puede llevar una persona hacia la cavidad oral, ¿no? A lo mejor no está apto para comer la cuchara que normalmente nosotros nos llevamos a la boca, sino a lo mejor va a comer ya con una cuchara de postre, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga una seguridad en ese proceso alimentario. Los vasos especiales para personas con disfagia. Tenemos alteraciones labiales también, entonces estos vasos nos ayudan también a poder dar una alimentación en una forma segura o una bebida en una forma segura. Y lo que son los espesantes. Los espesantes, por ahí en la tabla anterior de la ITSI les mencionaba que era una bebida poco espesa, muy, muy espesa, entonces estos espesantes nos van a ayudar a poder dar una consistencia en una forma adecuada para nuestro familiar, ¿sí? Y aquí les pongo otra imagen igual de la ITSI, los cuales se tienen pues medidores que son a base de jeringas y cada uno nos da, de acuerdo al tiempo de goteo, nos indica el grado de concentración o de especificidad que va a tener este alimento para que pueda ser clasificado o que ustedes puedan poner de acuerdo a las indicaciones que se les están dando. Y bueno, la planificación de objetivos, pues básicamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros ver desde una parte de cómo vive el paciente su proceso, ¿no? Y yo creo que aquí también hay que incluir cómo vive el proceso también el cuidador, ¿no? Y cuál es la carga del cuidador, porque muchas veces nos centramos en cómo lo está pasando el paciente, pero no ponemos ese punto de vista de cómo la está pasando el cuidador, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar al cuidador de igual forma, ¿no? Yo creo que una de estas ayudas es generar esa concientización de lo que es la disfagia y que hay guías que nos pueden ayudar a poder generar una alimentación de una forma segura, ¿no? Y a lo mejor, de igual forma, muchas veces nos dice el médico, dale de comer, ¿no? Pero no puede comer este paciente, ¿no? Porque a lo mejor te dice, es que no puedo, no puedo, y de verdad que muchos pacientes me han llegado así y me dicen, es que no puedo, pues sí, evidentemente porque tienes un proceso de disfagia, ¿no? Y por más que tú quieras meter un alimento, no lo vas a poder deglutir.
Entonces, esta es parte, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Pues yo creo que parte fundamental de la necesidad es nutrirse e hidratarse. ¿Qué recursos ofrece el entorno? Desafortunadamente, México no cuenta con un entorno favorecedor en relación a la disfagia. Les puedo decir que estamos iniciando pues esta parte de la disfagia en base a lo que es la ITSI y pues el trabajo que está haciendo en la parte de rehabilitación. Sin embargo, les puedo decir que en China en China ya los alimentos contienen una tabla en el cual ya trae qué clasificación de la ITSI hay, o hay alimentos propios para pacientes con disfagia o problemas de la deglución, y también vemos aguas calificadas, ¿no? Que aquí en México pues no la vemos ni de chiste, ¿no? En España hay comedores especiales para personas con disfagia en el cual llevas a tu paciente y ya ellos de acuerdo a la clasificación que se le otorgó de acuerdo a la ITSI y a las indicaciones médicas, pues puede ser alimentado tu paciente en esta parte, ¿no? ¿Y cuál es la evolución y la comorbilidad? Aquí importantísimo porque la comorbilidad va a incrementar en relación a la seguridad que tengamos al alimentar a nuestro paciente, ¿no? Y vemos que a lo mejor nuestro paciente de 65 años que empezó con demencia y a lo mejor se agravó a los 66 años, falleció en una etapa muy, bueno, a una edad muy joven, ¿no? Y a lo mejor no fue tanto el Alzheimer o la demencia que tenía, sino fue la disfagia que generó una neumonía aspirativa por un alimento que a lo mejor se dio sin tener una asignación de acuerdo a una clasificación adecuada, sino que nosotros lo hicimos por alimentar a nuestro paciente con el desconocimiento de que pudiera a lo mejor alimentarse con una textura totalmente diferente y pudo haber broncoaspirado este material, ¿no? Y bien, por último, pues lo que van a ser los factores directos que van a ser los procedimientos habituales de intervención que implica ya el proceso de la alimentación. Y en esto pues conlleva pues dos parteaguas, ¿no? Que sea una alimentación de tipo enteral, es decir, ya el uso de sondas, como les decía, una sonda nasogástrica o una gastrotomía, o una alimentación por cavidad oral, ¿no? Recuerden que pues podemos combinar estos dos tipos de alimentaciones o hacer exclusivo un tipo de alimentación. Y pues bueno, para despedirme y espero que les haya dejado algo, como conclusiones tenemos que la disfagia es un síntoma, acuérdense que no es una enfermedad, es un síntoma que debe de tratarse oportunamente. Se debe de tener en cuenta el tipo de alimento con el que se puede alimentar a cada persona. Recuerden que cada persona es un mundo totalmente diferente y si lo podemos decir, va a ser un proceso de alimentación totalmente diferente. Como personales del área de la salud tenemos que trabajar como equipo multidisciplinario porque nuestro familiar con Alzheimer o nuestro paciente con Alzheimer no solamente va a requerir de una sola persona, ¿no? Sino va a requerir de un equipo en el cual también se incluye el cuidador como parte y como pieza fundamental. Fomentar el aprendizaje y la enseñanza de la deglución al familiar. Y por último, pues tener paciencia, ¿no? Tener mucha paciencia hacia este familiar que tiene un trastorno de la deglución llamado disfagia, para que no crean que no quiere comer o no se quiere alimentar, sino que verdaderamente le está costando trabajo y que tiene que ser evaluado por un experto para que pueda valorar y diagnosticar el grado de disfagia que tiene y hacer las modificaciones necesarias para que pueda ser nutrido en una forma adecuada. Muchas gracias. No, al contrario. ¿No tendrá al final su presentación de sus datos, dónde la pueden localizar? No la tengo aquí, pero con todo gusto, les puede proporcionar mi número telefónico. Ajá. Los paso, que es el 449-103-6606. 103. 449-103. Sí. 6606. 06. Sí, lo tengo yo, pero para tenerlo aquí, si lo piden.
Exactamente. Sí, qué barbaridad. Pues, ¿dónde estaba escondida que yo no sabía de usted? Y qué interesante. Digo, porque es un tema, desde luego, no únicamente de personas con demencia, sino de todas las personas que por alguna situación tienen problema de disfagia y cómo ante cualquier discapacidad o pueden tener algún accidente o tener otro tipo de situación de salud, se puede presentar, ¿verdad? Exactamente. La disfagia no solamente es exclusiva del Alzheimer o de la demencia. Tenemos infinidad de enfermedades que conllevan una disfagia, ¿no? Y la pandemia a la cual nos enfrentamos apenas hace unos años, pues Sí, fue la que trajo más pacientes con disfagia, que es el COVID, ¿no? La sí, influenza también. sí, Entonces, sí, pues por ahí, no pensemos que la demencia es la única enfermedad que va a traer como consecuencia una disfagia. sí, claro, sí, sí, sí. Aquí Patti Leos nos dice, qué interesante, mi ignorancia es mucha y me uno a este comentario porque realmente eh, en el tiempo en que yo atendí a mi mamá, pues mi ignorancia fue total y aunque nunca llegué a una situación de que se provocara un, un problema de neumonía por una disfagia o broncoaspirar, pero yo creo que en algún momento recuerdo estuve con esa situación, eh, porque de repente no tragan el alimento que les dimos, tal vez porque no estaba lo suficientemente picado en ese momento, no era papilla, y lo detuvo. Y yo insistía en darle más para que tragara lo que ya tenía. Y fue imposible, fue imposible. Eh, y así se me presentaron diferentes ocasiones en que creo que tuvo ese problema. Y ya cuando estaba en estado ya muy avanzado, ya muy delicada la situación, me recuerdo que le estaba yo dando el Ensure Ujú. con una jeringa, casi que era por gota, y tuvo ese problema. De pronto yo hasta sentí como que había dejado de respirar y, y creí que estaba muriendo en ese momento. Algo me provocó a moverla, a ponerla de lado y golpear un poquito la parte de la espalda y sacó lo que tenía por ahí, que era puro líquido. Pero con ese poco líquido estaba siendo suficiente, tal vez si no le doy ese movimiento, tal vez hubiese muerto en ese momento, ¿no? Y se queda uno pues intranquilo y pensando cuántas situaciones hay y qué interesante tema como para que realmente poco sabemos, considero, de todas las personas que hemos tenido eh, el cuidado de alguien con alguna situación de salud. Yo creo que necesitamos ser mucho más capacitados para llevar a cabo este tipo de conocimiento y a la práctica, saber qué hacer en algún momento. Eh, Aquí, bueno, un agradecimiento y muchísimas gracias por la participación y estos comentarios. Y nos pregunta Mauricio Yebra. Antes de que me hagan la pregunta, quiero hacer una retroalimentación Ah, en, sí, sí, en base a claro. lo que, a Sí, lo que me escribe por ahí Patti, ¿verdad? sí, Pati.
Pati, yo creo que no es ignorancia, sino es falta de conocimiento como Conocimiento. parte del personal del área de la salud, que incluimos médicos, terapeutas, psicólogos, trabajadores social, toda la planilla que incluye el personal del área de la salud, el que desconozca que hay una parte de la rehabilitación en el sentido del proceso de la disfagia, ¿no? Entonces, si Sí, nosotros como personales de la salud y ahora ustedes como familiares tienen este conocimiento, pues pueden, pues ya dar a conocer que habemos de especialistas que nos encargamos de esta parte, ¿no? Y otra sí. parte importante es que recuerden que un líquido siempre va a ser mucho más peligroso que un alimento sólido, ¿no? Porque el líquido y más el agua natural Ujú, no tiene gravedad, entonces va a ser más fácil que pueda penetrar hacia una vía respiratoria, a sí. diferencia de un alimento sólido que le va a costar más trabajo el pasar hacia lo que va a ser pues el proceso de la faringe y la tráquea, ¿no? Sí, claro. Sí, he sabido de varias personas que se les ha provocado un problema de neumonía por la Exacto, alimentación, por un poquito, por un poquito, porque no necesita ni un bocado grande, ¿verdad? exactamente. Y Ajá. hasta con nuestra propia saliva por ahí nos estamos ahogando nosotros que Sí, estamos bien, ¿no? sí, que a veces nos Es, llega y luego más en estos tiempos, ¿no? De una garganta más reseca, no falta que exacto, suceda. Sí, exactamente. muchísimas gracias. Sí, nos pregunta Mauricio Yebra, ¿qué especialidad me puede diagnosticar la disfagia? Mira, el médico especialista es un médico fonoaudiólogo, el cual él te va a hacer una valoración, para evidenciar si es verdaderamente una disfagia o no es una disfagia. Eh, los médicos por lo general suelen pues hacer lo que va a ser la prueba de viscoelasticidad en primera instancia y también pues pedir estudios de gabinete si son necesarios como una videofluoroscopía o una fibroendoscopía para ver tu problema realmente si es un proceso de disfagia y qué alteraciones pudieras estar teniendo y ya posteriormente vas a ser canalizado con una persona como yo que va a ser un terapeuta especializado en deglución o en disfagia. Ajá, sí, sí, muy interesante. Dice Adelaida de los Santos, si el paciente ya no quiere comer, obligarlo es generar a ellos sufrimiento y dejarlos que su deseo sea natural, pues ya no mortificarlos con sondas, cualquiera tenga un paciente que su familiar, esposo, sufre al ver a su esposa ya no comer por el deterioro de Alzheimer. Agradezco su información. O sea, mm, Mm, A como lo que yo entendí, ya no pues se les puede obligar y poner sonda, pues es como que, híjole, yo creo que es ahí algo controversial, ¿no? Y algo que yo también después me pongo a pensar, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Qué quisiera? Que estuviera descansando mi paciente o acrecentarle una agonía, ¿no? Y yo creo que aquí va cada uno de su forma de pensar y lo que quieres para tu paciente, pero dentro de la ética profesional y dentro de mi ética personal es darle una mejor calidad de vida a tu paciente. Entonces, personalmente, yo sí le pondría a mí, ya sea a mi mamá o si tuviera a mi papá, una gastrotomía para alimentarlo, ¿no? O sea, porque imagínense un proceso de desnutrición va a conllevar a procesos o a enfermedades aunadas a lo que tiene, ¿no? Entonces va a ser sí, aún mayor su agonía. sí. Tengo una persona que conozco que en algún tiempo estuvo con nosotros, con su familiar también diagnosticado con demencia, que en su tiempo y tuvo toda la libertad de decidir ya no poner la sonda. Y Exacto. fue algo muy traumático para ella, bueno, ver cómo iba evolucionando la situación. Exacto. Entonces,
Pues sí, es difícil, es muy difícil tomar Y yo- esa decisión. claro, y yo creo que aquí algo nos falta luchar también es por una eutanasia o por una muerte digna, ¿no? Pues sí, es que son muchas cosas que se contraponen Exactamente, y son temas muy, muy, muy fuertes, sí. sí. Iraíz dice, gracias por la información. ¿Y cómo se puede a uno dar cuenta si es solo que no quiere comer o es algún síntoma de disfagia? Mm, mm, qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Sí, Pues, sí, mire, sí. cuando hay disfagia, hay muchos factores que nos pueden estar dando puntos claves, ¿no? Uno es una tos constante, otro el garraspeo, otro el a lo mejor dejar el bolo alimenticio o la misma comida en la boca y que a lo mejor él quiera deshacer o quiera alimentarse y que no puede. Y por más que se quiera esforzar, no puede realizar esto, o a lo mejor si ya es eh, un, un deseo de no comer, en el sentido de que ya tiene una aberración hacia alimento o ese no deseo de comer, ¿no? Pero dentro del proceso de disfagia, pues sí vamos a ver, pues a lo mejor la disminución de la fuerza muscular, el carraspeo constante, la tos, el que se esfuerce por tener una alimentación y que no pueda realizarla. Ujú, sí. Es que es también complejo, ¿verdad? Saber cómo darse cuenta. Pues sí tendríamos que evaluar al Sí, sí. paciente para ver si verdaderamente puede hacer el proceso alimentario o no puede hacer el Ujú, proceso alimentario, ¿no? Porque muchas veces con el familiar tienden como ya los conocen también, que ujú, dicen, pues contigo no, ¿verdad? Pero ya cuando llega una persona como que ajena, sí. dicen, ahora sí firmes, ¿verdad? Porque ya vino el doctor o ya vino la terapeuta y con él sí tengo que manifestar una conducta totalmente diferente. Diferente, sí, 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 sí. Nos dice Mauricio Yebra, comparto la desinformación, o sea que luego no sabe uno mucho. Y no es conocida esta sintomatología y hay muchos casos de disfagia. Pues Ujú, sí, puede ser que sí, sí, ¿verdad? Y más exacto, entre personas que están atravesando alguna situación delicada, ¿no? Ajá, exactamente. sí. Patileos, muchas gracias por sus palabras y bendiciones. Gracias. Sí, entonces, y yo retomo este último punto, fomentar el aprendizaje y la enseñanza de la deglución al familiar. Y con esto, con este comentario o punto importante, pues le quisiera invitar para el próximo año, ya regresando de las vacaciones, si nos pudiera dar una plática en nuestro centro de día, pero ya presencial, Claro que sí, con por todo gusto. Y es más, hacemos un taller, un el chiste es taller, de que ¿sí? se Sí, tenga la información para cada uno de ustedes, de sus sí, familiares, y pues bueno, mientras se pueda llegar hacia más personas esta información, pues es mucho mejor, ¿no? Como ustedes me lo sí, dicen, es sí, desconocido el proceso de, de la disfagia, a lo mejor en cierta forma, pero aún más desconocido el proceso de rehabilitación, ¿no? ajá, sí, Sí, completamente, no, ignoramos que se puede rehabilitar. Muchísima exactamente. gente, ¿verdad? Lo ignoramos. Sí. Y, y bueno, sí, entre mayor sepamos de todo lo que puede suceder en lo que nosotros hacemos, que es el cuidado de personas que atraviesan una situación tan delicada de demencia y que queremos una calidad de vida importante. ¿Eh? Así Y hay es, que atacar todos los frentes, todo lo que se ofrezca, estar al día, porque eso nos permite, a lo mejor de momento, eh, estar trabajando, ¿no? En varias cosas, pero a la vez un cierto descanso porque no estoy enfrentando ya la gravedad de algo que no atendí a tiempo, exactamente. ¿verdad? Uh Sí. -huh.
Es más, hasta ahorita se me viene a la mente, ¿no? Que ustedes como fundación o ustedes como asociación Sí, sean el parteaguas a nivel gubernamental que se inicie con un comedor para pacientes disfágicos, ¿no? ok, sí, 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 y yo creo que muchas asociaciones por ahí, síndrome Down, Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson, se sumarán muchas. a esta Ujú, parte, ¿no? sí, Parálisis cerebral, traumatismo craneoencefálico, ajá. Sí, demás, sí, sí, ¿no? hay gran cantidad. Exactamente. Y bueno, ya la ciencia médica nos dice que eh, mm, ahora viven más años quienes tienen síndrome de Down Exacto. y están enfrentando demencias. Ujú. Entonces, sí, o sea, Parkinson, aunque es muy baja la estadística, pero tienen un proceso degenerativo neurológico que aunque no lleguen a tener una demencia como tal, como la nuestra, la que nosotros manejamos, llegan a tener tal vez una problemática de glusión, Exactamente. ¿verdad? Sí, Sí, pues sí, hay que sí. promover, hay que trabajar y hay mucho que hacer, mucho que hacer. Exactamente. Sí, no, y pues muchísimas, muchísimas gracias, licenciada. Nada que Eh, agradecer, al contrario, sí, todo un gusto. sí, aquí dice Rosy Lozano, muy buena información. A principio de este año tuve ese problema con mi mamá, con Alzheimer, y rechazaba la comida, pues sí, y le dio neumonía por broncoaspiración. Exactamente. Sí, sí. Entonces sí es crítico y entre más estemos capacitados, vamos a poder enfrentar más la situación. Le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros y que no perdamos conexión porque hay mucho que trabajar. Exactamente. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta que después surja, con todo gusto ya les dejé mi número de teléfono. Mándenme un Sí, mensaje, manden un WhatsApp y con todo gusto por ahí pues estaré contestando a sus dudas. sí, y aquí mismo en nuestra página de Facebook, con el tema que se dio, porque queda guardado, ahí tenemos una biblioteca muy amplia de muchísimos temas que hemos dado desde el 2020 y ahí está guardado y ahí mismo pueden dejar algunas preguntas, algunas dudas y estaremos al pendiente para comunicarle a la licenciada y si es posible que nos las conteste o que nos diga qué contestamos. Con todo ¿Sí? gusto. Sí, muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Entonces, si gusta quitar la presentación para poder ir saliendo, ¿Qué cree que se me trabó la compu? a, a ver si nos deja finalizar. Si Sí, no, bueno, pues ya estaremos, a ver, bueno, veremos si podemos salir.